Buenos días televidentes, amigos de Radio TV Noticias, amigos del servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto. Esta vez en Exteriores vamos a sostener una importante entrevista con Luis Eduardo Franco Mendoza, un analista, un ducho, digamos, en materia de análisis de la Constitución y analista político. También me acompaña la licenciada... Sí, muy buenos días. Les saluda su amiga de siempre, Laura Franco Veloz, de Ecuador Informa TV. Doctor, hay una situación. Primeramente, bienvenido, y creo que usted es MLCista, ¿verdad? Bueno, sí. Estoy un poco triste, pero felicidades para Barcelona. Entendemos, chévere. Bueno, muchos están que lloran todavía, algunos amigos MLCistas. Bueno, así es el fútbol, dicen en el campo. Doctor, el tema de la elevación del precio del diésel ha sido una cuestión inconsulta, fue un verdadero batatazo, discúlpenme el término, porque nunca se consultó nada. Y parece ser que es la tónica de este gobierno, de llevar adelante acciones sin ton ni son y sin preocuparse del efecto que pueda tener en las grandes mayorías. Bienvenido, doctor. Sí, aquí habría que apuntar dos cuestiones fundamentales. La primera, que esta medida responde al convenio marco con el Fondo Monetario Internacional. O sea, no es una política de gobierno soberana. De hecho, dentro de la campaña electoral, el presidente Noboa, cuando era candidato, decía que no iba a eliminar el subsidio, que más bien iba a bajar los precios de la gasolina para ser más competitivo al factor productivo del país. Entonces, él ha mentido flagrantemente. Y todo esto responde a esta lógica, la lógica de una política económica fondomonetarista, de recortes al gasto público, que es inversión pública, y de recortes finalmente a lo que siempre han querido, la eliminación del subsidio, que no es de ahora, lo han querido desde siempre, ¿no? Porque están con este relato de que desde los años 70 hay este subsidio, que es un subsidio que sirve para el tráfico o para el tránsito ilícito de la gasolina a las fronteras, etcétera, cuando esto en realidad no resiste el más mínimo argumento, ¿no? Es una política que en realidad golpea al bolsillo de las familias ecuatorianas, no solamente de manera directa para quien no consume diésel de forma directa, pero sí de forma indirecta para los bienes y servicios que son hechos, digamos, en la cadena de producción en la cual los productos básicos que tienen que transportarse. Así es, a través de transporte público que va a subir, indefectiblemente los precios van a subir, y esto va a tener el costo final de este alza lo va a recibir el consumidor final, que es el pueblo ecuatoriano. Entonces los que menos tienen se van a ver más desfavorecidos, y los que más tienen pueden más o menos tener capacidad económica para poder sortear este problema, ¿no? Claro, hay una situación, se está llamando por parte del sector indígena resistencia popular, pero ya se termina resistencia popular como que nos pone solamente para aguantar y no ripostar, digamos, como se debe. Sí, yo creo que es un término que ha sido muy difundido por parte de la izquierda, y particularmente de la izquierda indigenista, ¿no? Ellos hablan de que han resistido más de 500 años, y esto es algo loable, pero en realidad ahora no se trata de resistencia, porque no aguantamos más las políticas neoliberales. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso en el uso de las palabras, en el uso de los términos, en la comunicación política proactiva, y dejar a un lado este término resistencia por vanguardia, por progreso, por lucha, por victoria, utilizar palabras más propositivas y de esa forma cambiar esta realidad que nos aqueja. Yo saludo la iniciativa de la CONAIE, la iniciativa que han tenido dirigentes históricos indígenas como Leonidas Issa, que deben de movilizarse a nivel nacional, que deben de tratar de coordinar con otros movimientos sociales una postura organizativa a nivel popular, un gran bloque popular que ponga un detente a todas estas políticas neoliberales. La nueva directiva de la CONAIE tiene un desafío, digamos, histórico en estos momentos, a ver si está a la altura de las circunstancias, porque este pueblo ya definitivamente ya no aguanta más. Por supuesto, yo creo que nosotros decimos en el mundo cristiano, por sus obras los conoceréis, ¿no? Ahora, la coyuntura política que vive el país, está dadas las condiciones para la organización popular y para la voluntad política de las organizaciones sociales de plantear propuestas de cambio, alternativas de cambio, y de organizar un bloque histórico que pueda hacerle frente a través de los principios que establece la Constitución, artículo 98, el derecho a la resistencia, a la protesta pacífica, y a tratar de revertir esta situación.
Oiga, desde su perspectiva, el gobierno nacional, por lo que estamos viendo, por sus obras los conoceréis, con este tipo de medidas definitivamente lacera el bolsillo de millones de ecuatorianos, por una parte, y por otra parte, estaría trabajando en función de ese beneficio popular, dicen ellos, o en favor de sus grupos, o sus élites, o sus corporaciones. Pero fíjense usted, la política económica de este gobierno, desde el primer mandato que termina del mandato del presidente Lasso hasta su nuevo mandato, ha venido encaminada a la remisión de intereses tributarios, a la remisión de multas, recargos de los grandes capitales que le deben al Servicio de Rentas Internas, con el argumento de que así su familia mismo. Y la familia mismo, con el argumento de que así van a recaudar más. Bueno, ¿dónde está la recaudación? Pues? ¿Dónde están los frutos de la recaudación tributaria? Cuando vemos que hay una crisis multidimensional a nivel de salud pública, a nivel de la educación pública, a nivel de seguridad. ¿Dónde están los 3 puntos más al IVA? ¿No? ¿Dónde están los resultados reales de una política redistributiva que es un imperativo del capítulo 6 del artículo 300 de la Constitución, que delimita la política fiscal del país, redistribución con equidad, etcétera? No se cumple materialmente la Constitución. Entonces, lo que tenemos ahora es un gobierno oligárquico que perpetúa un Estado oligárquico que se instaura con el Trujillato. Evasor de impuestos. Evasor de impuestos y que gobierna para sus intereses en perjuicio de los intereses de la gran mayoría. Esa famosa marcha por la paz, antes de entrar en otro tema que va a hablar la licenciada Laura Franco, esta situación de marcha por la paz, muchas personas resultaba hasta medio exótico eso, porque él mismo sale a liderar una marcha para exigirse él mismo. O sea, no entiendo, algo no está funcionando en la parte emocional de pronto. Él es el jefe de gobierno, digamos, él es el presidente de la República y es el titular de la acción pública a nivel de las políticas del Ejecutivo, de políticas públicas. Perfecto. Entonces, más bien, él tiene un deber con respecto a los ciudadanos. Él tiene que hacer efectivo y cumplir los principios que establece la Constitución. Entonces, yo no sé él a quién le solicita mayor seguridad, si más bien él debe de ser proveedor de la seguridad, él como representante del gobierno, ¿no? Entonces, hay una crisis aquí de conceptos, pero más allá de digamos, la parte propiamente retórica del gobierno, no ha sido una marcha popular. No ha sido una marcha popular porque no es una marcha que aglutina espontáneamente, de forma organizativa, y tampoco tiene una misión de una reivindicación histórica a nivel popular. No es una reivindicación económica, no es una reivindicación social, es simplemente un barniz retórico de una aparente lucha contra la delincuencia que en la práctica estamos viendo. Los primeros 6 meses del 2025 son los más sangrientos de la historia del Ecuador. Entonces, ¿dónde están los hechos? ¿Dónde está la política criminal del propio gobierno nacional? Entonces, es verdaderamente a nivel retórico él puede decir cualquier cosa, pero en la práctica estamos viendo un desaguisado completo, ¿no? Doctor Franco, acerca de la consulta popular, ¿usted cree que sería necesario una consulta popular que el gobierno quiera hacer, ya que las estadísticas comentan que se va a gastar más de 90 millones de dólares, que eso se lo puede ampliar en la educación, en la salud y en tantas cosas que nos hace falta aquí a los ecuatorianos? Mire, los ejes temáticos de la consulta y referéndum son totalmente irrelevantes, dado el apremio y la situación de crisis multidimensional que tiene el Ecuador. O sea, si llegaran a ganar o a perder las preguntas, al día siguiente no cambia absolutamente nada. No cambia absolutamente nada. Y esto debe de saberlo el pueblo ecuatoriano. Por eso, en la consulta popular hay que decirle que no al gobierno nacional, para que se dé cuenta de que primero gobierne, primero establezca las bases materiales mínimas de un país que está y se encuentra en caminos en vías de desarrollo. Primero arreglemos lo más elemental, por ejemplo, tener medicina en los hospitales, que es lo que no hay, ¿no? Bajar los precios de los transportes, que ahora también van a subir con la eliminación del subsidio. Tratemos de mejorar la política internacional también con respecto al genocidio que sucede en Palestina, por ejemplo, ¿no? O sea, busquemos formas de mejorar un país
que a nivel interno y a nivel de política exterior está tan disminuido, tan subordinado a los intereses del Fondo Monetario Internacional o a los intereses de otros países. Prácticamente el gobierno nacional enterrado en todo esto lo que él quiere hacer, ¿no? ¿Verdad? Por supuesto, o sea, es un gobierno que es un gobierno títere de las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional, que fueron suscritas no por él, desde el gobierno de Moreno. Por eso que hemos visto que es el gobierno de Moreno, 80 Lazo y millones de Noboa, dólares nomás es la deuda. Por supuesto. Y no se ven resultados. Prácticamente sigue tres endeudando. gobiernos fallidos. Así Son es. 3 gobiernos que tienen que aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional para que a través de esos hitos el fondo comience a desembolsar dinero, pero ese dinero no es para la inversión pública, ese dinero es para salvaguardar los capitales financieros, para salvaguardar las deudas de los bancos privados, mientras que no se tiene inversión pública. Usted coincide de pronto con el criterio emanado por el doctor Javier Garay Cortés. Hace breves instantes que tuve la oportunidad de conversar con él. Él dice que el pueblo ecuatoriano debe de rechazar literalmente la consulta popular. Una, porque no reúne los requisitos jurídicos constitucionales para llevar a eso. Eso es un champú, dice, porque ni siquiera se aclara absolutamente nada. Lo de fondo es la cuestión del trabajo por horas, que ya fue consultado y la gente le dijo no, y siguen con la misma situación. Dice que no, básicamente esa situación, y que el pueblo debe de tomar conciencia, que solamente la unidad y la resistencia es la que nos hará, digamos, hacer respetar de este gobierno que desgobierna. Sí, yo coincido con ese criterio, pero voy a dar una razón muy general, que es que el proponente en este momento está totalmente descalificado para preguntarle al pueblo ecuatoriano cuestiones que tienen que ver de la gobernanza. Más bien, podemos hablar a nivel argumentativo y establecer pros y contras de cada una de las preguntas, pero de plano hay que decir, tenemos un gobierno que no gobierna para las grandes mayorías. Tenemos un gobierno oligárquico que perpetúa un estado de dominación y que hace que las brechas sociales sean cada vez más grandes. ¿Cómo se le va a creer las preguntas a un gobierno así? Entonces, de plano, por el proponente, por quien pregunta, es decirle no, descalificado, decirle no, la consulta no es prioridad ahora, dedícate a gobernar y dedícate a establecer un plan de gobierno que vaya acorde a los intereses populares. Y escucha, por sobre todo, escucha las demandas populares. Eso es que el gobierno no quiere hacer, no quiere escuchar. Puede pagar caro. Doctor Franco, un mensaje para la ciudadanía o algo más que usted quiere expresar, que quiera decir. Yo siempre estimulo a mis estudiantes, al público en general, cuando tengo alguna entrevista o conferencia, a estimular el pensamiento crítico. Eso es fundamental. A ser críticos de lo que nos dicen, a ser críticos de los relatos dominantes, a tener un pensamiento autóctono, un pensamiento diferente, objetivo, tratar de buscar razones. Utilicen las opiniones para guiarse, pero traten de buscar la verdad por sí mismos a través del espíritu crítico. Y verán que eso va a llegar a buen puerto, porque uno de los primeros elementos para una ciudadanía activa es el espíritu crítico que deben tener todos los ciudadanos que nos interesa la cosa pública, que nos interesan los asuntos públicos. Entonces, yo quisiera estimular ese sentido crítico. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Estuvo con ustedes Hugo Jacome Basurto. Sí, Laura Franco, de Ecuador Informate. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.